Les invito, hermanos, que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 8, vamos a tomar allí lectura, ¿sí? El capítulo 8 de Romanos podríamos extraer 3 predicaciones enteras. Y vamos a tratar de hacer que esas 3 predicaciones o 3 temas centrales lo podamos aprovechar en este sermón para resaltar lo que Dios nos quiere hablar. Y si bien es cierto, en la Biblia aparece muchas veces la palabra ninguno, ¿sí? O ninguna. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, ninguna plaga tocará tu morada. Hay muchas expresiones de una negación total de algo que no nos va a pasar a nosotros. En el capítulo 8 de Romanos encontramos 3 alusiones o 3 mensajes directos acerca de ninguno. Y es lo que vamos a ver hoy, para ver las victorias y las ventajas que tenemos en Cristo Jesús a través de su muerte y de su resurrección. El capítulo 8 es prácticamente un capítulo medular de todo el libro de Romanos. Si bien es cierto, Romanos habla específicamente, Pablo, de exaltar y glorificar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las buenas noticias que todos deberían saber. Y estas buenas noticias están claramente expresadas para que nosotros digamos qué es lo que beneficia a un pecador que se ha encontrado con la gracia de Jesucristo. Este capítulo 8 tiene 3 ninguno. 3. Vamos a ver primeramente ninguna condenación. Vamos a ver luego ninguna obligación. Y tercero, vamos a ver ninguna separación. Porque es importante que nosotros entremos al espíritu de este capítulo para comprender justamente qué es lo que el apóstol Pablo nos escribe a través de la inspiración del Espíritu Santo. Vamos a ver primeramente ninguna condenación. Y esto está en el capítulo 8 del versículo 1 al versículo 4. Y dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y por causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esto podríamos nosotros tranquilamente cerrar esa parte como un primer mensaje, para entender por qué el apóstol Pablo está diciendo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bueno, es importante entender que el capítulo 8 es la culminación de 3 capítulos anteriores, o 2 capítulos anteriores, del 6, el 7 y el 8, que está haciendo referencia el apóstol Pablo a la santificación del cristiano. No nos olvidemos de que el capítulo 6 al 8 está resaltando la vida espiritual que alguien tiene siendo pecador y que se encuentra con la gracia salvífica de Jesucristo. Pero nosotros creo que todos conocemos lo que el capítulo 7, el apóstol Pablo, está diciendo, y por eso es que seguidamente dice ninguna condenación hay. El capítulo 7, el anterior a este, Pablo está diciendo el pecado que mora en mí. A pesar de ser salvo, Pablo se da cuenta de que aún continúa pecando. A pesar de ser un hombre que entiende que Cristo lo perdonó, lo limpió de todos sus pecados, lo hizo nueva criatura, él lucha con su vieja naturaleza. Obviamente que esto solamente le pasó a Pablo.
Ninguno de nosotros luchamos con nuestra vieja naturaleza, ¿o sí? Creo que todos nosotros nos sentimos en algún momento tan avergonzados porque podemos pensar o hasta decir, como el apóstol Pablo estaba diciendo en el capítulo 7, que él se sentía un hombre miserable. ¿Por qué? Porque a pesar de ser un hombre que fue convertido por el Señor, transformado por la gracia del Señor, él entendía que las cosas que él no quería hacer, esas las hacía, y lo que debía hacer, no las hacía. Así que él llega a la conclusión de que ya no era él el que no hacía esto, sino el pecado que mora en él. Dándonos a entender a nosotros de que todos los que fuimos convertidos por la gracia y la misericordia salvífica del Señor, de que nos ha hecho nuevas criaturas, de que somos salvos por gracia, de que Cristo nos perdonó de nuestros pecados, todavía nosotros podemos enfrentar días de profunda tristeza y vergüenza porque somos todavía practicantes de una naturaleza que aún no ha sido transformada definitivamente, que todavía vivimos y todavía vemos y todavía practicamos muchas veces con nuestra mente, con nuestros ojos, con nuestra boca, con nuestro pensamiento, cosas que nos llevan a avergonzar. Y eso se llama pecado. Así que entendiendo de que termina el capítulo 7 manifestando de que no era él el que hacía esto, sino que era el pecado que estaba en él, él encuentra dentro suyo una lucha, una batalla, de tal manera que concluye el capítulo 7 diciendo lo siguiente, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Así que si tenemos que reflexionar primeramente en estos 4 versículos, vamos a resaltar este primer tema, ninguna condenación. Y que si tuviera que poner claramente un subtítulo a este título, es el Espíritu y la ley. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Pablo está mostrando de que como cristiano seguramente nos duele seguir pecando y nos avergüenza seguir pecando. Tal es el punto de que alguien que conoce su pecado llega a decir, me siento miserable porque lo que hubiese preferido yo es ser librado de este cuerpo de muerte. ¿Sabe qué está diciendo? Lo que Pablo escribe en otras cartas diciendo, para mí morir es ganancia. Es mucho mejor. Porque sé que lo que me falta esperar es que cuando Cristo venga a ser transformado en gloria. Fíjense, mis hermanos, de que lo que Pablo está diciendo no es descabellado para una mente cristiana. Pero Pablo es el que dice, si estoy aquí, es por causa del Evangelio. Es porque mi vida está comprometida al servicio total de Cristo. No nos quedamos aquí después de ser salvos para disfrutar esta vida. Porque si alguno cree que Cristo es para esta vida, somos los más dignos de lástima. Nosotros debemos entender que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios por la eternidad, pero para gozar de esa vida, de un descanso y de un reposo prometido en Cristo cuando este siglo presente malo termine. Pero mientras estamos aquí, no hay otra motivación para ninguno de nosotros de vivir en este mundo, sino solamente servir a Jesucristo. Ese es el primer punto para reflexionar. Porque ¿para qué estoy yo aquí? Porque si yo estoy aquí diciéndome que soy un cristiano, diciéndome que soy un hijo de Dios y practicando una actividad litúrgica y religiosa dominical de venir a la iglesia, de estar
pero resulta ser de que no está mi vida entregada a la obediencia al Señor, al servicio al Señor y por supuesto a llevar el mensaje que nos envió el Señor a predicar, nos preguntaríamos, ¿realmente estoy viviendo en el Espíritu? El capítulo 8 es claramente la participación del Espíritu Santo. Todo el capítulo 8, el Espíritu Santo está en plena función y actividad que nos conviene y que nos ayuda. Pero lo que podemos ver nosotros es que Pablo comienza diciendo en el capítulo 8 lo que para mí sería una respuesta a una pregunta que no está formulada, pero al leer los capítulos 6 y 7 seguramente nos podemos preguntar cómo un Dios santo puede agradarse de los actos que le ofrecemos nosotros siendo cristianos que aún continuamos pecando. ¿Se puso a pensar esto? Vuelvo a hacer la pregunta. Si nuestro Dios es santo, 3 veces santo, si nuestro Dios que todo lo ve es santo, que sus ojos no pueden contemplar la inmundicia, ¿cómo es posible que nosotros, que somos salvos, que creemos en el Evangelio de Jesucristo, pero que acabamos de pecar por comisión o por omisión, por hechos o por pensamientos, por palabra, cómo puede ser posible de que agrademos a Dios? ¿Se entiende esto? Es como que no encaja. ¿Cómo es posible? Porque, a ver, levante la mano algunos que en esta mañana haya pecado. ¿Pero por qué? Porque nosotros reconocemos de que aún estamos en una transición y que esto va a terminar cuando Cristo venga por segunda vez. Pero si no pecamos por pensamientos, pecamos por palabras, por hechos, por actitudes, por acciones o por omisiones. Pero pecamos. Pero resulta que llegamos a la iglesia, levantamos nuestras manos, adoramos al Señor y nos disponemos a escuchar la palabra y seguramente la exhortación la hemos abrazado y la vamos a cumplir. Pero saben, hermanos, podés llegar a preguntarnos cómo es posible de que Dios se agrade de lo que yo hago si sigo pecando. ¿Se preguntó esto? Por eso es que la respuesta de Pablo inicialmente dice, muchachos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjense ustedes, y le agrega, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que andan conforme al Espíritu, ¿qué es lo que logran? Los que andan conforme al Espíritu no pueden ser condenados por la ley. Porque la ley no puede condenarnos porque nosotros estamos muertos a la ley. Vivos para el Señor. Y el Espíritu Santo nos capacita a nosotros para vivir y andar en el Espíritu. Por eso dice, no los que andan conforme a la carne, sino conforme a la ley. ¿Qué está diciendo Pablo? Aunque no existe bíblicamente el título o el término cristianos carnales, aunque lo dice en 1 Corintios capítulo 3, pero más que nada está comparando ¿a quién? A los niños espirituales, ¿sí? Son carnales, son inmaduros, está diciendo. Ahora bien, un cristiano inmaduro, comparado por Pablo como si fuese un cristiano carnal, porque no existe un cristiano carnal, o es espiritual, pero Pablo compara como si fuera que es un carnal que no ha conocido a Cristo a causa de su inmadurez o su madurez no desarrollada por no vivir en el Espíritu. Entonces lo que necesita un cristiano es reconocer de que puede tener 2 inclinaciones en su vida. 2. O usted es un cristiano que anda conforme a la carne, o es un cristiano que anda conforme al Espíritu. Pero puede ser un cristiano, pero lo podemos decir de una mejor forma. O es un cristiano inmaduro,
o es un cristiano que vive en madurez espiritual. Por esta razón, el apóstol Pablo está escribiendo de la necesidad de la participación del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Porque si alguien cree que puede agradar a Dios por los esfuerzos de santidad que haga, está confundido. Porque si alguien cree que va a alcanzar méritos de poder servir a Dios y hacer las cosas que a Dios le agrada con sus fuerzas humanas, está confundido. Es allí donde nosotros decimos, ¿qué podemos hacer para agradar a Dios? Y es la respuesta que dice que vivamos y andemos conforme al Espíritu. Si ustedes ven el versículo 1, la parte final dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa conformarme a la carne o qué significa conformarme al Espíritu? Algunos dicen que es tomar la forma, conforma, pero otros están haciendo alusión más bien a la obediencia a quien me sujeto. Y es probable de que nosotros muchas veces actuamos en la carne porque obedecemos a los apetitos de la carne. Pero también encontramos nosotros la dirección del Espíritu Santo que nos hace convencernos de pecado y nos lleva a andar conforme al Espíritu. ¿Cuántos de los que están aquí presentes reconocen esta lucha diaria? ¿Sí? ¿Puede distinguirlo? Así que Pablo, en estos primeros 4 versículos, está queriendo resaltar esto. Los que están en Cristo no tienen ninguna condenación. Porque lo que ve el Padre no es la obra del cristiano o del pecador arrepentido, sino lo que ve el Padre es la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo, haciéndolo andar en el Espíritu. Fíjese lo que dice el versículo 3. Porque lo que era imposible para la carne, por cuanto era débil, por la carne, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo en semejanza de carne a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué está diciendo el apóstol aquí? Que está diciendo que la obra que nosotros no pudimos hacer, que era imposible por la ley, Cristo lo hizo posible, porque Él tomó nuestros pecados y Él murió por nuestros pecados. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Ahora, necesitamos nosotros ver que no tan solo Pablo está haciendo referencia a que no hay ninguna condenación, sino también que desde el versículo 5 al 17 hace referencia de que no hay ninguna obligación. Y vamos a ver por qué o a quién no estamos obligados. Versículo 5 al 17 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, algunas traducciones parafraseadas dice el practicar las obras de la carne. ¿Así dice? Ejercitar las obras de la carne produce muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, vida y paz. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús,
vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, aquí está el ninguno, ninguna obligación. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne. Diga conmigo, no de la carne. No tenemos ninguna obligación con la carne. Si yo ando en la carne, ¿es por qué? Porque quiero. Pero no tengo ninguna obligación con la carne. Ya fui libre de eso yo. ¿Saben que las malas enseñanzas o las falsas enseñanzas, hay muchas herejías predicadas desde púlpitos, hacen de que la iglesia, los cristianos desconozcan esta verdad para tener el yugo de la mentira puesto sobre el hombro de los cristianos y de esa forma esclavizarlos a conceptos engañosos? Y muchas personas están atadas a mentiras que dicen ser de parte de Dios, pero son mentiras del mismo infierno. Y que hay muchos cristianos que están padeciendo el engaño de no entender la verdad que tenemos en Cristo Jesús y la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Que está tan claro en la Escritura que dice que no tenemos ninguna obligación con la carne. No somos deudores de la carne. No de la carne. Para que vivamos conforme a la carne. ¿Qué está diciendo Pablo a los cristianos? Si usted está cansado de vivir de esa forma, simplemente deje de vivir de esa forma porque usted no tiene ninguna obligación con la carne. Si usted está pagando las consecuencias de los frutos de la carne, póngale un final a eso porque usted no tiene ninguna obligación con la carne, sino que nuestra deuda es con el Espíritu Santo. ¿Cuántas personas han sido arruinadas por los chismes? ¿Cuántas personas han sido aniquiladas por los chismes o por las murmuraciones? Ahora, obviamente que hay un emisor y un receptor. El chismoso es el emisor. ¿Y el receptor qué es? Un chismoso que recibe. ¿Sí o no? Bueno, sabemos que por dar este simple ejemplo, un chisme es algo que Pablo claramente en la lista de las obras de la carne lo pone en evidencia. Como los celos, como el enojo, como la ira, como la envidia, la codicia, como las prácticas sexuales ilícitas, todas esas son obras de la carne. Ahora bien, ¿cómo hace una persona que ha sido contaminada por un chisme y de pronto toda su manera de pensar ha cambiado por esa palabra corrompida que arruinó su vida? Y esa persona está padeciendo los efectos de una obra de la carne. ¿Por qué? Perdió el gozo de su salvación, perdió el gozo con sus hermanos, siente que ya no tiene dónde congregar, no sabe dónde va a ir, ha perdido el horizonte y empieza a secarse su vida y empieza a decir ya, ni siquiera leo la Biblia, no tengo un tiempo de oración, ya no me nace alabar al Señor. ¿Por qué? Porque algo me ha llenado. Entonces llega un punto en que dice, ¿por qué me estoy secando? Y recuerda, claro, fue porque esto me dijeron, porque esto pasó. ¿Y sabe qué dice Pablo? ¿Sabe cuándo usted puede dejar de estar así? Cuando usted lo disponga. Porque Cristo te hizo libre. Y esa es una obra de la carne. Y no tenemos ninguna obligación con la carne. No somos deudores con la carne, de la carne, sino deudores del Espíritu. Por lo tanto, si usted dice, hasta aquí llegó mi estado carnal, vuelvo a andar en el Espíritu, es verdaderamente una decisión que te avala el Espíritu Santo. Porque ¿qué hace el Espíritu Santo? Te guía para andar conforme a Cristo, agradando al Padre. ¿Se dan cuenta?
No hace falta imposición de manos, no hace falta echar un chorro de aceite, no hace falta sacar unos cuantos demonios del celo, del chisme, porque no son demonios, son obras fruto de la carne. Y lo que necesita un cristiano es entender las Escrituras, comprender lo que dice la Escritura. Acá no solo dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahora nos dice ninguna obligación hay para con la carne. Si yo caigo es porque quiero caer. Si yo le doy lugar a mi carne es porque quiero darle lugar a mi carne. Y esto, mi hermano, no debe ser así. Porque ¿qué dice el versículo 13? Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No lo hace usted ni lo hago yo. Yo no puedo hacer morir la carne en mí, sino por el Espíritu Santo. Hago morir la carne. ¿Se dan cuenta cuánto necesitamos de la obra del Espíritu nosotros? Y la evidencia del que pueda hacer esto, yo le llamo clavar los frenos a tiempo antes de caer en el precipicio. Yo no sé, mire, cada uno de los que estamos aquí, no sé cuántas personas hay, pero cada uno de los que estamos aquí, conocemos perfectamente dónde tenemos la piedrita en el zapato. ¿Sí o no? Ustedes no saben lo que me duele esa piedra en mi zapato. Pero ustedes no saben dónde está. Yo sí sé dónde está, porque la siento y me duele, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros sabemos dónde aprieta el zapato. Por lo tanto, sabiendo que ninguno de mis hermanos sabe que soy yo el único, soy otro más que lo sabe, porque el que lo sabe todo es nuestro Padre Celestial y conoce todas las cosas, deberíamos nosotros frenar a tiempo. Deberíamos frenar a tiempo. Deberías frenar a tiempo. Porque el que sigue en las obras de la carne, alimentando las obras de la carne, y no escucha la voz del Espíritu Santo, el versículo 14 es un golpe demoledor para la ilusión de aquel que cree que va a ser salvo, pero su camino está yendo al infierno. Dice el versículo 14, ¿cuál es la evidencia? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, no quiere decir que los que somos guiados por el Espíritu de Dios nunca más volvemos a pecar. No, ya hemos aprendido que sí pecamos, pero no hay condenación, porque el Espíritu Santo y Cristo hizo la obra para que nosotros ya no tengamos condenación. Pero, si nosotros que pecamos todos los días, el Espíritu Santo nos convence y nos vuelve otra vez a desafiarnos a ser fuertes, para no pecar, para tener victoria sobre ese pecado, para presentarle batallas a esa tentación. Gloria a Dios, porque el Espíritu Santo te está guiando y nos está guiando. Pero si nadie escucha, o alguno no escucha al Espíritu Santo, si no eres guiado por el Espíritu Santo, sino guiado por una cosmovisión cristiana, guiado por un impulso cristiano, guiado por un estilo de vida moral cristiana, si eres guiado por una conducta religiosa, pero no guiado por el Espíritu Santo, la Escritura es muy clara. Si no es guiado por el Espíritu Santo, el tal no es un hijo de Dios. ¿Qué nos habla en este segundo punto? Primer punto, ninguna condenación. Segundo punto, ninguna obligación. Es un contraste entre el espíritu y la carne. Pero vemos nosotros que nuestra obligación, que no es con la carne, sí es con el espíritu. Somos deudores de Cristo. Somos deudores del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue Él quien
nos convenció de pecado y nos mostró la necesidad de un Salvador. Ninguno de nosotros nos dimos cuenta de nuestro estado grave de pecado hasta que nos fuimos convencidos por el Espíritu Santo. Mire, aquí hay jóvenes, muchos muchachos y chicas jóvenes, que si no fuese por el Espíritu Santo que le puso la necesidad de buscar un Salvador, de honrar a un Salvador, adorar a un Salvador como Jesucristo, les aseguro que le caería perfecto esta pregunta: ¿qué hacen un domingo a la mañana sentado acá y no están durmiendo? O algunos podrían estar amaneciendo en un boliche o amaneciendo en alguna fiesta perdidamente. Pero ¿saben, mis hermanos? Debemos entender que en la obra del Espíritu Santo que nos hace a nosotros conducirnos a esa salvación, somos deudores a Él. Porque el Espíritu Santo fue el que nos convenció de pecado y nos mostró la necesidad de un Salvador. También porque fue el Espíritu Santo quien impartió en nosotros la fe salvadora para creer. No podríamos creer en el Evangelio, seríamos uno de los tantos millones que dicen, eso es una locura. Pero para usted, cuando escuchó el Evangelio de Jesucristo, no fue una locura, fue algo serio. Fue una salvación, fue algo que traspasó su alma y que se sintió perdonado, se sintió justificado, se sintió liberado. Entonces, mi hermano, usted pudo creer en el Evangelio. Pero no creyó con la fe natural con que usted nació, sino con la fe que te regaló el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que implantó a nuestro espíritu la nueva vida de Cristo. Nosotros somos renacidos, regenerados por la obra del Espíritu Santo. Así que dígame si no somos deudores del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien equipó a la iglesia con los dones para la edificación de la iglesia. Es el Espíritu Santo el que nos conduce a toda verdad y justicia. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a comprender todo lo que el Señor Jesús habló en su palabra. Es el Espíritu Santo nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro socio, nuestro guiador, el que está siempre con nosotros. Mis hermanos, Jesús nos amó tanto, pero tanto, que entregó su vida por nosotros. Y el Espíritu Santo nos ama tanto, tanto, que permanece en nosotros, a pesar de que pecamos todos los días. ¿Se da cuenta que somos deudores del Espíritu Santo? Ninguna obligación tenemos para con la carne. Así que no tiene por qué vivir en la carne. Si vive la carne, no culpe ni a Dios, ni al diablo, ni a nadie. Solamente entienda que es su responsabilidad. Vivir en la carne es simplemente dejar lugar que los apetitos de la carne ejerzan gobierno, pero no tienen gobierno, porque ya fuimos libres. Quien guía y gobierna nuestras vidas es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios que todos los días les da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Todos los días. Gracias por ese entusiasmo, hermano. ¿Saben que esto es verdad? Esta nos dice muchas veces a nosotros, no sos salvo. ¿Qué vas a ser hijo de Dios? Mirá. Pero el Espíritu Santo no le da testimonio a nuestra mente, sino que a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. Por esa razón es que es gran consuelo, alegría y fortaleza tener a nuestro Señor y Dios, el Espíritu Santo, en nosotros. Qué gran deuda tenemos con Él. Cristo, en verdad, tenía tanta razón cuando dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque vendrá el Espíritu Santo que morará en vosotros.
Ahora este espíritu, según el versículo 15, encontramos algo que es mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. ¿Por qué da testimonio a mi espíritu que somos hijos de Dios? Porque dice el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Hermanos, no eres esclavo de la carne, no eres esclavo del pecado, no eres esclavo de la ley, ya no eres esclavo, eres libre. Y la libertad que nos ha dado Cristo no es para volver a estar esclavo al pecado, sino que nos dice que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y el espíritu mismo, no usted ni yo, el espíritu mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. No hay ninguna obligación para con la carne, sí con el espíritu. Pero desde el versículo 18 al 39 nos habla, Pablo inmediatamente cambia rotundamente y lleva a la aplicación de este mensaje del capítulo 8, que es que no hay ninguna separación. Esto es maravilloso. No hay condenación en Cristo, no hay obligación con el pecado, con la ley, con la carne, no hay ninguna obligación. Fuimos libres y lo más glorioso es que no hay ninguna separación. Y es como que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, transmite algo desde las más fuertes y más íntimas fibras de su ser al hacer esta expresión de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Fíjense. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A ver, levante la mano aquí presente alguno, si es que hay alguno que estuvo pasando en algún momento algunas aflicciones. Ahora, si nos ponemos a comparar el grado de aflicciones entre uno u otro que estamos aquí, probablemente hay hermanos que nos ganan por goleada. Muchas aflicciones, otros no tanto. Otros están saliendo de aflicciones y otros están entrando en aflicciones. Pero lo que Pablo está llevando específicamente desde el versículo 18 en adelante es a valorar la gran promesa y cumplimiento de lo que el Señor a través del Espíritu Santo va a hacer aunque estemos en aflicciones. Enfermedades, conflictos matrimoniales, conflictos familiares, paternales con sus hijos, domésticos, económicos. Hay de todo tipo de crisis que pueda haber. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Él mismo lo dijo. Pero Pablo está diciendo, mis hermanos, tome esa aflicción que usted tiene, que para usted es grande, y hace algo extraordinario. Pone a la aflicción en la balanza de la comparación. No hay nada más lindo cuando ponemos nosotros la comparación, o más ejemplar, o más claro que podamos tener. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. ¿No está haciendo uso Pablo algo que nosotros naturalmente hacemos y que
No sé usted, pero yo no soporto ser paciente en el médico. Si tengo un turno, ¿en qué número va? En el 6. Y yo miro, tengo el 255, ¿no? Y veo a la gente y tengo que estar sentado ahí, digo, no aguanto yo. ¿Sí? Soy capaz de irme a la vereda afuera a tomar aire. Pero no es porque no quiera estar por la gente. No sé si usted escuchó que en la sala de espera dice, ¿y usted de qué está enferma? No, a mí me duele la pierna. Ah, usted no sabe lo que me duele a mí. Y allá al frente sale otro y dice, ¿y a mí? Una competencia, ¿quién tiene más dolor? Y es comparativo, ¿no? No está usando Pablo esa comparación. No está haciendo Pablo ese tipo de nos resignemos por esto, sino que te está diciendo el contraste de lo que solamente a los que están en Cristo y no hay ninguna condenación, de los que solamente están en Cristo y no tienen ninguna obligación con la carne, de los que solamente están con Cristo y son inseparables de Cristo, les está diciendo, amados hermanos, sé que sufren, sé que padecen, pero a ustedes, a nosotros, los que tenemos esta esperanza, viene una gloria extraordinaria que no se compara con lo que ustedes están viviendo ahora. Y por eso es que Pablo empieza a hablar de lo más íntimo y lo profundiza de tal manera que en su expresión es inclusiva, incluye el gemido. Por eso dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción y a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación que hace gime a una y a una está con dolores de partos hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros, gemimos también nosotros, dice Pablo. Nosotros tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también, ¿qué dice? Gemimos. ¿Quién gime? La creación. ¿Quién más gime? Nosotros. ¿Los quiénes? Los que fuimos salvados y no hay condenación, los que no hay obligación con la carne, los que somos inseparables. Bueno, nosotros también gemimos. ¿Y qué más dice? Esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu, ya hablo del Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu Santo, ¿qué hace? Intercede por nosotros. ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo? Con gemidos también. Gime la creación. Gime la iglesia y gime el Espíritu Santo. ¿Creen que no hay gloria si esto es así? ¿Creen que no viene gloria? ¿Creen que no va a haber, que esto es un cuento, que esto no va a pasar? Amado hermano, estos tres gemidos que incluye todo lo que va a estar glorificado, la creación, los cristianos, con el gemido del Espíritu Santo, mis amados hermanos, te tienen que traer esperanza. Te tiene que traer convicción, te tiene que traer seguridad, que aunque caigas, levantate, que aunque peques, tenés abogado, confesalo, seguí adelante. Amado hermano, no te detengas. Porque lo que Pablo está diciendo es que el Espíritu gime, la creación gime, los cristianos gimen y el Espíritu gime. Ahora, ¿cuál de los tres clamores es eficazmente oído por el Padre? ¿El de la creación, el de la iglesia o el del Espíritu? Pablo lo dice claramente. ¿Por qué? 27 dice, porque el que escudriña los corazones
es el Padre, el que escudriña los corazones. ¿Qué hace el Padre? Sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque ¿qué hace el Espíritu? Que Él intercede conforme a la voluntad del Padre, intercede por nosotros. Ajá. O sea que si nosotros no sabemos pedir como conviene, como dice, el Espíritu, decodifica nuestra oración, la transforma en la oración eficaz y verdadera y ¡bum! Amén. Yo me gozo al saber que el Espíritu Santo me ayuda cuando yo oro. Y por más que yo diga, oh sempiterno Dios de las alturas, altísimo reino, y el Señor dice, ay. Porque el que escudriña los corazones conoce lo que hay. Entonces el Espíritu Santo intercede por nosotros. Ahora, conforme a la voluntad del Padre. Y ahí está la pregunta. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Porque si supiésemos nosotros claramente, seguramente oraríamos así. Pero el Espíritu Santo es el que conoce la voluntad del Padre y ora conforme a la voluntad del Padre. Bueno, revela el apóstol Pablo qué es lo que clama el Espíritu Santo. Y lo dice desde el versículo 28 en adelante. Qué hermoso lo que revela. ¿Sabe qué dice? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Primera revelación de qué es lo que la voluntad del Padre quiere que se conforme a nosotros. Que podamos entender, que podamos agradecer, que podamos vivir, que todas las cosas que nosotros estamos en planes y en propósitos eternos de parte de Dios para vivirlas, nos ayudan a bien, hermanos. El Espíritu Santo lo que hace es guiarnos para que las cosas que nos suceden sean conforme a los planes del Señor, porque de estas bendiciones nos ayudan a bien. Pero aclara que no es para todos, sino que esto es conforme a los que su propósito son llamados. Pero también el Espíritu Santo, que ora conforme a la voluntad del Padre, nos revela qué es lo que quiere para con nosotros. No solo que nos conformemos a que todas las cosas nos ayuden a bien, sino también, si ustedes verán, que toda la descripción que vamos a leer ahora está en tiempo pasado, haciendo referencia de que nosotros debemos vivir en el ya del Señor y en el ahora todavía no. Pero fíjense en lo que dice. Porque a los que antes, conoció, también los predestinó. Fíjense en tiempo verbal, los conoció, tiempo pasado. Los predestinó, pasado. ¿Pero para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Muy bien, aquí hay un propósito principal por el cual el Espíritu gime, intercede por nosotros. Porque si ustedes dicen, que el Espíritu Santo debe estar intercediendo para que yo me ponga de novio con esa chica que me gusta. Es para que se conforme la imagen de Cristo en ti. ¿Lo ven? Yo creo que una vez di este ejemplo, pero a un gran escultor que le trajeron un pedazo de mármol, le dijeron qué veía él ahí en el mármol. Y decía, adentro de ese mármol hay un hermoso caballo. Y la gente miraba un pedazo de mármol. Entonces él comenzó con el martillo y el cincel a trabajar. Y cuando estuvo trabajando, todo el tiempo que estaba trabajando con el martillo y el cincel, quedó un extraordinario caballo.
Y entonces le dice, ¿cómo sabía usted que dentro de ese pedazo de mármol había un caballo? Y es muy simple, dice, yo al caballo lo tengo en mi mente y lo vi con mis ojos de mi mente, y lo único que hice es sacar todo lo que no parecía un caballo con el martillo. Amados hermanos, la obra del Espíritu Santo en nosotros es crear o formar la imagen de Cristo en nosotros. Así que, hermanos, las cosas que nos ayudan a bien significa que todas las cosas que el Espíritu Santo va a ir sacando de tu vida es porque no es conforme a Cristo. Y va a dejar todo lo que sea conforme a la imagen de Cristo. Así que lo que Él saca, no le llores. Ay, mira ese mármol. No le llores. Lo que saca no sirve. Lo que queda es porque Cristo está formándose en ti. Y lo que vemos nosotros es que el apóstol Pablo comienza a hablar de algo ya consumado, porque habla en tiempo pasado. Y dice el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La obra ya está hecha, mis hermanos. El Padre ya lo ha decretado. Lo que vemos nosotros es que está la aplicación del Espíritu Santo en nuestras vidas para llevarnos a comprender esta verdad. Por eso Pablo termina en esta conclusión. Si a los que fueron predestinados, llamados, justificados, santificados, glorificados, aquellos que ya están salvos en Cristo Jesús, a estos ya no hay ninguna condenación. A estos no tienen ninguna obligación con la carne ni con el pecado. Están libres, están muertos al pecado. Están muertos al pecado. El pecado ya no los ve, no se señorea sobre ustedes. Están muertos al pecado, vivos para el Señor. Y si alguno peca, si alguno pasa tribulaciones, si alguno está pasando momentos peligrosos, si alguno está pasando momentos difíciles, ¿sabe qué te dice el Señor? Pablo te está diciendo a través del Espíritu Santo, no hay ninguna separación. Y formula preguntas para el ejercicio de la comprensión. Veo que siempre un profesor le dicen, ¿han entendido? Y todos dicen, sí. Entonces cuando le hace preguntas de lo que es puesto, a ver qué responde, ¿no? Bueno, Pablo pregunta. Y hace 3 preguntas. Dice, primera pregunta, 4 preguntas, perdón. Dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? ¿A qué? A que no hay condenación, a que no hay obligación con el pecado, a que somos inseparables, no hay ninguna separación. ¿Qué diremos a esto? ¿Cuál es tu respuesta? La respuesta es esa, que si Dios está conmigo, ¿quién se va a atrever a estar contra mí? Yo siempre dije esto, Dios y yo somos mayoría. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Pablo dice, el que no escatimó su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La otra pregunta. Y la respuesta, ¿cuál es? Dios es el que justifica. ¡Wow! No hay quien te acuse. ¿Quién es el que condenará? ¡Wow! Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cómo que también? ¿Alguien más intercede por nosotros? Así es. El Espíritu Santo aquí y Cristo a la diestra del Padre. ¿Te basta esto? ¿Te alcanza esto? Gloria a Dios, hermanos. Gloria sea al Señor. Es extraordinario esto.
Y yo me imagino un Pablo eufórico, escribiendo la carta como un león que iba para acá y volvía y escribía y glorificaba al Señor porque su espíritu estaba entregado a esta revelación. Y es Pablo el que empieza a hacer en la última pregunta la expresión más profunda que puede haber, que trae consuelo, que trae aliento, que trae gozo para un cristiano. Y es Pablo el que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Pregúntese quién, qué de estas cosas. Porque está escrito, dice Pablo, citando al Salmo 44, versículo 22. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Y dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esta afirmación de estas tres verdades, Pablo nos da el cimiento de nuestra seguridad y nuestra convicción. Por eso dice: por lo cual estoy seguro. Yo estoy seguro. A ver, vamos a personificar. Raúl Oliva está seguro en esta palabra. ¿Usted está seguro en esta palabra? No, amén es que así sea. ¿Usted está seguro? Usted puede decir: yo estoy seguro. Usted puede pasar a la línea de Pablo y decir: estoy seguro. ¿Lo puede decir? ¿Seguro que sí? Entonces, mi hermano, la actitud de cambio debe ser vista en todos. Mañana es lunes, comienza otro día más, con probables dolor, tribulación, persecución y cuántas cosas te dice. Pero mañana lunes podrás encarar seguro con esta verdad. Podrás encarar seguro con esta verdad, ni aunque el mismísimo diablo venga a acusarte. Podrás estar seguro. No hay condenación, ninguna condenación. No hay ninguna obligación para con la carne y con el pecado. Somos libres en Cristo Jesús. Y no hay ninguna separación. Por eso dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, cualquiera puede morir hoy. Y entendiendo este texto debería ser un motivo de fiesta. Debería ser un motivo de gozo. Debería ser un motivo de decir: wow, se nos fue el hermano más rápido. Porque ni la muerte. Y dice: ni la vida, porque para algunos vivir es muerte. Es terrible vivir para algunos, ¿sabían ustedes? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y Pablo se cansa allí, ¿no? Y ninguna otra cosa creada. ¿Cuántas cosas creadas tendría que haber nombrado? Pero es como que ya está, ya entendieron. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es tan grande su amor. Es tan grande su amor. Que cuando venga el dolor, cuando venga la enfermedad, cuando vengan las pruebas, cuando venga la crisis, cuando el conflicto matrimonial esté, cuando los diagnósticos médicos sean irreversibles, cuando los momentos o de oscuridad o de tribulaciones, cuando momentos de tempestades pases en tu familia, cuando las crisis pareciera ser que el mismísimo infierno se ha levantado, es allí el momento de decir: yo estoy seguro, porque no hay en mí ninguna condenación, porque no hay en mí ninguna obligación para con la ley del pecado y de este mundo.
porque no hay nadie que pueda separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude a reflexionar y a vivir con una actitud gozosa. ¿Qué hace el pecado? Nos hace perder el gozo de la salvación. ¿Qué hace la palabra? Nos santifica. Vosotros estáis limpios por la palabra que le he dado. ¿Qué hizo la palabra hoy en muchos aquí? Limpia tu vida para que vuelvas al gozo de la salvación. Porque ¿sabes cuál es la intención? Que sonrías, que tengas paz, que sientas gozo, que abraces a tu hermano y que le ames de verdad, no con fingimiento, que tengas esperanza, que camines seguro y que creas que hay un Dios que tiene tanto y todo poder, toda autoridad, que lo que Él planificó así va a ser. ¿Cuántos quieren ese gozo? Que vuelva ese gozo, que vuelva ese gozo. Bueno, allí donde estás, cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Permítenos participar de la mesa de la Santa Cena con gozo, con gran gozo, con alegría, con agradecimiento, Señor, porque lo que has hecho es extraordinario. Gracias, Espíritu Santo, por hacernos entender todas estas cosas, por guiarnos, por gemir por nosotros. Gracias, Señor. La gloria sea para ti en Cristo Jesús. Amén.